Muy bien, muy buenos días entonces. Un saludo a quienes nos acompañan, a la magistrada Verónica Bimasal y, por cierto, a la senadora Muñoz y del Ministerio de la Mujer. Y Pilar, no sé si tenemos cuenta. Sí, presidenta. Primero informar que la senadora Sabat recién avisó que va a llegar un poquito más tarde porque está en una comisión de la Cámara de Diputados, informando respecto de un proyecto de ley. Presidenta, respecto de la iniciativa que tenemos en tabla, el proyecto que modifica la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, informar a la comisión que se recibieron 66 indicaciones, tanto de las integrantes de la comisión como del Ejecutivo. Así en forma muy general, las indicaciones giran en torno a más normas de procedimiento para agilizar y asegurar el pago de las pensiones alimenticias. Se deja también vía una indicación del Ejecutivo, se deja en claro que el juez cuando fija la pensión alimenticia debe expresarla en unidades tributarias mensuales, y también el Ejecutivo propone en una de sus indicaciones la creación de una comisión con carácter consultivo que coordinará y se dedicará al seguimiento y evaluación del sistema de cumplimiento de las pensiones alimenticias. Además, presidenta, está concurriendo a esta sesión y a las que sigan la vicepresidenta y jueza de familia, la vicepresidenta, perdón, de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial y jueza de familia, la señora Verónica Bimasal, que está presente. Nada más, presidenta. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Nuevamente la bienvenida, por supuesto, a la presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de Familia, Verónica Bimasal, y también veo al ministro de Justicia. Entonces, lo que yo propongo, sin perder más tiempo, Pilar, es que vayamos por cada una de las indicaciones. Entiendo que hay un comparado, quizás lo podemos ir poniendo en... Sí. Si quiera el ministro de Justicia tomar la palabra ahora o explicar algunas indicaciones. Yo entiendo que hubo un trabajo con los asesores y entiendo que, digamos, se fue avanzando. Me gustaría que se ratificara si es así. Entonces, o el ministro de Justicia, si quiere hacer uso de la palabra ahora, o vamos poniendo en cada artículo las indicaciones que se fueron recibiendo. Presidenta, si usted quiere las vamos viendo, pero a lo mejor el ministro quiere explicar algo porque, bueno, no tenemos quórum todavía como para ir tomando decisiones. El ministro está pidiendo la palabra, presidente. Muy bien, entonces le damos la palabra al ministro de Justicia y bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Tenga usted muy buenos días. Lo mismo las senadoras que integran esta comisión y quienes forman parte de la Secretaría de la comisión a su vez. Efectivamente, nosotros hemos presentado un conjunto de indicaciones que ha pretendido recoger en lo fundamental la discusión que se produjo, y algunas de ellas ya han sido conversadas en una comisión que se inició en su trabajo el jueves pasado, si mal no recuerdo, en que alcanzaron a ver y compartir algunas de ellas, pero no todas. El trabajo continúa hoy día. Yo, si quiere, si le parece, yo podría explicar rápidamente las indicaciones que nosotros hemos presentado con el propósito de ir centrando los temas principales que deberíamos aprobar. Al mismo tiempo, sugerir que en aquellas áreas donde no haya indicaciones, me imagino que podrá darse por aprobadas esos textos, lo cual nos va a permitir avanzar con mayor rapidez y centrarnos en el debate respecto a aquellas indicaciones, de aquellos artículos que tengan indicaciones que por ahora hay bastante acuerdo, pero todavía no hemos concluido el proceso de discusión entre nuestros equipos y los asesores o asesoras de las senadoras de esta comisión. El texto, si lo podemos incorporar, se explica por sí misma. Si le parece, presidenta, voy rápidamente explicando dónde están los principales ejes de cambio que hemos nosotros presentado junto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Muy bien, ministro, disculpe la interrupción, es que veo que se asomó también ya se incorporó, perdón, la senadora Proboste. Si es así, podemos tomar a la sesión. Hola, saludos, senadora Proboste. Entonces,
En nombre de Dios de la Patria, entonces se abre la sesión para que podamos interiorizarnos las indicaciones y eventualmente después decidir si las vamos votando. Perdón, ministro, la interrupción, pero era importante porque así ya tenemos el quórum suficiente que nos permitiría conocer las indicaciones, conocer la explicación que usted nos da, aquellas que se han avanzado o se han concordado, aquellas que todavía aún no se han visto y, como usted también dice, probablemente votar aquellos que no fueron objeto de indicaciones. Pero, ministro, tiene usted ahora para que nos dé entonces las explicaciones que usted ha señalado. Perfecto, muchas gracias y saludamos también a la senadora Proboste. Parece que hay mucha expectativa de algunas palabras suyas algún día, pero en fin, eso no es materia de nuestra comisión en esta oportunidad. Pero la saludo, como siempre, con mucho afecto. Presidenta, las indicaciones se refieren a 6 temas, que son los que están aquí en esta primera página. A las liquidaciones de oficio, que deben realizar los jueces mensualmente de acuerdo al proyecto, a la creación de una institucionalidad de coordinación, seguimiento y evaluación que surgió del debate en cuanto a su necesidad de tener quien pueda estar encima de la aplicación de estas pensiones de alimentos, pero ir evaluando el régimen y así tener una posibilidad de estar informando y opinando y pidiendo medidas especiales. Una tercera fue la valoración de las pensiones de alimentos como parte del sistema de crédito, para visibilizarlas y darle importancia. Una cuarta fue una discusión que se produjo respecto de las notificaciones para hacerlas más expeditas y tenemos ahí también una propuesta. Una quinta fue recoger bastante consenso de que, si bien la falta de pago de las pensiones de alimentos se entiende como constitutiva de una violencia intrafamiliar o de maltrato habitual, no era bueno en este proyecto incorporarlas porque nos desviaba del eje de atención, que es asegurar que se paguen las pensiones. Ya hay otras normas, tanto en la ley de familias como en el Código Penal, que se hacen cargo de la violencia intrafamiliar y era bueno mantenerlas separadas. Y la última dice en relación con objeciones a la liquidación y a la inscripción en el registro y a ciertos recursos procesales que explico en 2 minutos, porque son bastante simples las indicaciones. Respecto a la primera, la liquidación de oficio, que es donde entiendo más se avanzó, lo que se busca es que las pensiones, en lo posible, como dice Mónica Geldre, que se disponga que se hagan a través de pagos en dinero mediante transferencia a la libreta de ahorro a la vista del Banco del Estado y reajustado según el IPC. Esta idea es la que nosotros estamos recogiendo. Hoy día hay distintas formas a través de las cuales se pagan las pensiones, con la reajustabilidad que se determina. Y a veces no se pagan todas las pensiones en pagos directos, sino que se hacen, yo pago el colegio, yo pago la ISAPRE y tú pagas no sé qué cosa. Y por cierto, el incumplimiento no se puede llevar, como lo estamos haciendo, a través de un registro, porque los registros no van a estar viendo otros tipos de pagos, no se pueden incorporar dentro del registro. Y por lo tanto, la forma, y para también la tranquilidad de los jueces, es crear condiciones para modernizar y automatizar el proceso de liquidación, acotando las formas de cumplimiento válidas y uniformando los mecanismos de reajustabilidad. Básicamente, lo que estamos planteando es que se haga por un pago mensual, ¿no? Y debe ser expresado en UTM. Entonces, cuando se fija la pensión, se le fijan 1, 5, 10, X unidades tributarias mensuales que son depositadas en la cuenta y eso permite hacer más fácil la liquidación por parte de los jueces y al mismo tiempo tener el control de esta situación. Esto es bastante importante porque de otra manera es muy difícil verificar el cumplimiento de los pagos que no se hacen a la cuenta, ¿no? Y además, esta idea de que los pagos se hagan de una manera distinta está bastante vinculada a la idea de que los hombres administran el patrimonio y las mujeres
están a cargo de la casa, por decirlo en términos brutales, pero para que se entienda. Aquí las mujeres pueden administrar los recursos perfectamente. ¿Por qué tienen que estar dándosele de distintas formas? No, que se le haga el pago en unidades tributarias mensuales y las mujeres, las mamás, administrarán en la ISAPRE, en el pago del colegio, en lo que sea. Y por lo tanto, lejos de pensar que se va a malgastar el dinero, creemos que las mujeres administran mejor, con más seguridad el dinero, porque lo administran 100% comprometidas en los gastos de la familia, a diferencia lamentablemente de los padres, que por eso no pagan las pensiones de alimentos. Así es que en esta primera, que es donde más se ha avanzado, se establece en esta situación. Ahora, se admite que en el caso de la etapa de cumplimiento de las pensiones se puedan imputar algún gasto extraordinario que haya hecho el padre, el alimentante, para beneficio del alimentario. Y eso podrá hacerse efectivo después como una manera de explicar o de comprobar que efectivamente hizo el pago de alimentos. Pero lo central, y eso facilita la liquidación de los tribunales, es apuntar a que las UTM son la forma de pagar la pensión de alimentos. La segunda es la idea de crear una comisión de coordinación, como una instancia interinstitucional que permite no solamente coordinar la actuación de los distintos organismos en este sistema y en la aplicación y cumplimiento de las medidas legales que afectan a las personas con inscripción vigente en el registro, sino que también la posibilidad de ir evaluando periódicamente el sistema e ir proponiendo medidas tendientes a mejorar su fundamento. Lo que estamos haciendo es crear una comisión integrada por un representante del Poder Judicial, uno del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, uno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, uno del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del Registro Civil, que es el que lleva este registro. La Secretaría Ejecutiva estaría en manos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, quien sería la encargada de poner en marcha y hacer el seguimiento de esta comisión. Yo quiero recordar que la experiencia que hemos tenido con este tipo de comisiones ha sido muy positiva. Y cuando se tienen tareas concretas, como son las que aquí se van a delinear con este proyecto, estas comisiones están encima y evitan tener que esperar que quede algún grave problema que afecte a mucha gente para que se modifiquen las normas, las leyes o los criterios de administración, que con una comisión de este tipo se pueden ir anticipando. Incluso se obliga a cada una de las instituciones todos los años, en octubre, a hacer un diagnóstico desde su perspectiva de lo que está ocurriendo para así poder ir corrigiendo y mejorando esta situación. Respecto al tercero sistema de crédito, hay aquí un planteamiento que hacía la profesora Carmen Domínguez, que dice no tiene preferencia, tiene un reajuste un tanto desordenado y no le es aplicable un interés legal. Bueno, aquí lo fundamental ha sido priorizar el pago de la pensión y hay tres normas que nos parecen ayudan en esa dirección. Concebir este registro, ¿no? Que visibiliza las obligaciones y se convierte en consulta obligatoria para las entidades financieras y del retail cuando se trata de créditos de una cierta magnitud. Luego se le da preferencia de primera clase, con lo cual deja de ser un crédito balista, un crédito sin preferencia, esos que van al final una vez que se ha pagado todo. Y finalmente, y aquí es la clave que complementa lo anterior, hacer un reajuste legal de carácter mensual, con lo cual esta inquietud respecto de cuál es el interés que hay que aplicarle a los créditos antiguos se ve completamente, ¿cómo se llama? Se ve compensada porque no va a haber un desgaste de la pensión de alimentos, ya que tiene un reajuste garantizado por ley de ser la UTM, que es en el fondo recoger mensualmente el IPC del mes anterior. Respecto a las notificaciones, en lo fundamental, lo que aquí se hizo presente, particularmente por la ministra la magistrada Mónica Geldres, que al deudor se le notifique en la etapa de cumplimiento todas las resoluciones por mail,
o en su defecto por el Estado diario electrónico. Y eso es lo que se establece y se elimina la norma supletoria que establece el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, que en caso que haya transcurrido un tiempo determinado, que se había extendido en la primera etapa de la aprobación de este proyecto, en ese caso el proceso solo se puede reanudar si es notificada esa nueva iniciativa en el proceso, si es notificada por cédula o en persona. En vista de las inquietudes que esto generó y particularmente levantadas por la magistrada Geldre, se elimina esta posibilidad, la aplicación de esta regla supletoria, y por lo tanto todas las notificaciones solo se harán por mail, que es el correo que ha dado en la primera participación el alimentante, o en su defecto por el Estado diario electrónico, simplificando también este proceso. Quiero manifestar que esta forma de actuar ha sido recogida y validada por la Corte Suprema y por la Asociación Nacional de Magistrados en los conceptos que ahí se han hecho presentes. Respecto de la violencia intrafamiliar y maltrato habitual, como ya anticipaba, básicamente hay un reconocimiento de que el incumplimiento de la pensión alimenticia constituye violencia intrafamiliar. En general, la opinión que se recogió de magistrados, de profesores, de distintos partícipes, están conscientes en afirmar que esta no es la vía idónea. Esta iniciativa no fue parte del proyecto original de nuestro proyecto. Fue incorporada en la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos presente que creíamos que se estaban desviando los objetivos. El objetivo, en este caso, no es el de sancionar al alimentante. Ese es el camino que hemos seguido siempre. Sancionar al alimentante, que vaya a la cárcel si no paga, etcétera, etcétera. Lo que estamos buscando, sin perjuicio de dejar que esas normas se mantengan y que las de la violencia intrafamiliar sigan las normas que hoy día existen tanto en la ley de familias como en el Código Penal, es que las personas paguen sus pensiones. Incluso le van a poner a la propia alimentaria una situación compleja. ¿Qué va a preferir? ¿Que le condonen la deuda? Perdón, que le exijan el cumplimiento de la deuda, o le va a convenir que se vaya preso? Porque si se va preso, está claro, no va a haber posibilidad de pago. Entonces le dejan a ella una situación compleja y nosotros somos partidarios, como hemos recogido, separar las cosas. Que el alimentario siga cumpliendo con su obligación y no tener que decirle, para evitar que sea detenido preso, tener que condonar la deuda, y de manera que con esto pueda reactivársela más adelante a través de otros mecanismos, y eso, creo yo, va en perjuicio de el alimentario, por lo que no creemos conveniente juntar en este proyecto ambas situaciones. Y finalmente se establecen algunas normas para resolver las objeciones a la liquidación o a la inscripción de inscripción en el registro. Aquí se discutía si acaso cuando se produce alguna objeción, decía el proyecto que deberá resolverse dentro de 48 horas, y se estimaba que eso podía ser un plazo muy amplio. Por eso se ha dejado en el más breve plazo de plano, es decir, de inmediato, cuando su fallo se pueda fundar con el solo mérito de los antecedentes que obran en el proceso, en aquellos que las partes acompañan a sus presentaciones o previo traslado. Ahora, ¿cuándo se puede objetar? Cuando la persona haya dicho que no tuvo la oportunidad de ser oída, cuando la contraparte dice que no tuvo la oportunidad de ser oída en este oficio. Si fue oída, entonces no hay posibilidad de reponer lo resuelto, con lo cual se le da la máxima expedición, pero si no fue oída, en nuestro derecho procesal el debido proceso obliga al equilibrio, a la bilateralidad de la audiencia, es decir, que las dos partes sean partes efectivas en los procesos. Si esto no se cumple, entonces se podrá presentar una reposición, pero también deberá ser resuelta de plano y sobre esta no procederá recurso alguno. Con eso, Presidenta, acogemos, creemos, las principales inquietudes que se han planteado. Hay otras cosas menores que se incorporaron en el documento.
Se ha estado trabajando en la primera, donde entendemos hubo bastante consenso, en la reajustabilidad mensual a través de la UTM, y también se estaba discutiendo la penúltima de las observaciones que se hacía, esto es la de no considerar para esta ley la violencia intrafamiliar como parte constitutiva de ella, ya que eso puede entorpecer el trabajo de asegurar el pago de la pensión alimenticia y no transferirle responsabilidades al alimentario que la van a dejar en una situación compleja. Que eso siga el camino de la legislación sobre la violencia intrafamiliar, mientras que acá nosotros aseguramos que efectivamente se pague la pensión de alimentos, porque eso al final del día es lo primero que necesita el alimentario. Lo otro vendrá por añadidura según lo que pase en los procesos que se establezcan sobre esa materia en su respectivo ámbito. Esto es lo que puedo informar de las indicaciones que ya hemos presentado, que están en poder de la Secretaría, espero en poder de ustedes también, para poder avanzar y resolver luego de la discusión muy interesante, muy completa que hubo en esta comisión. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro, por su explicación. Y bueno, le damos también la bienvenida a la senadora Fombal, que se ha incorporado. Y por cierto, a la ministra de la Mujer, que la veo también presente con sus asesoras, y que muy bienvenidas. Pilar, ¿le parece que, bueno, ofrezco la palabra si en general las senadoras quieren hablar, o si les parece que metodología que vayamos viendo el comparado y vamos viendo artículos y con las indicaciones presentadas? Así que si ustedes desean, ofrezco la palabra si alguna de ustedes quiere intervenir, las senadoras o la presidenta de la Asociación de Magistrados, doña Verónica Villamazar, si ella también quiere hacer uso de la palabra, y posteriormente podemos empezar con el comparado viendo artículo por artículo aquellos que hayan tenido indicaciones. Ofrezco la palabra si alguien quiere opinar, no sé si la presidenta de la magistrada, presidenta de la Asociación de Magistrados, Verónica Villamazar, o alguna de las senadoras. Verónica, parece que quiere hablar. Senadora, nosotros vamos a esperar ver el comparado para ir viendo bien las indicaciones que se fueron haciendo. Sí tenemos una observación en cuanto al tema de no incluirlo ahora dentro de la violencia intrafamiliar, porque era un gran avance en el proyecto visibilizar esta circunstancia, el no pago, como violencia intrafamiliar, porque por experiencia los que no pagan no van a pagar nunca. Entonces, el hecho de no condenarlos, no presionarlos a través de un posible delito, influye, porque se usa para manejar y para manipular a la mujer el no pago de las pensiones de alimentos, y a otro tipo de apremios le tienen mucho más temor a pasar al Ministerio Público que a un registro de deudores, a todos aquellos que este registro no les va a generar ningún tipo de efecto. Entonces, eso nos preocupa un poco si consideramos que debe ser reformado directamente a través de la Ley de Violencia Intrafamiliar, incluido en esa norma y no en la 14.908. Pero ese es un tema que lo queremos ver viendo las indicaciones propiamente. Muy bien, muchas gracias. En su momento entonces se podrá ver. La senadora Muñoz, tiene usted la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra, al señor ministro, a las colegas, a los invitados, a la magistrada Verónica Villamazar. Un poco en la línea de la preocupación que planteaba la magistrada, en el sentido de cómo conversa esta inclusión de la figura de violencia intrafamiliar asociada al no pago de las pensiones con la ley que nosotros que está todavía en la Comisión de Constitución, de la vía libre de violencia, donde nosotros tipificamos la violencia económica. Y esto sería parte de ese tipo, digamos, de situaciones. Entonces, un poco ahí yo creo que se complejiza la situación de desligar el no pago de un concepto de violencia más amplio que hemos ido definiendo en la ley, donde se incluye la violencia económica, y esta es una de las mayores expresiones, porque todas las normas que estamos buscando consagrar, Presidenta, representan digamos, un conjunto de instrumentos, ¿cierto? Como para hacer una cirugía mayor en términos culturales, ¿no? Porque el no pago es una violencia contra la mujer, que desgraciadamente perjudica a las niñas y a los niños, pero se ejerce como
como un desdén, como una violencia a la que fue su pareja o su esposa. Entonces, yo creo que todo el instrumental quirúrgico que estamos aquí definiendo, que es muy importante para entrar a operar culturalmente y hacer retroceder esta forma de violencia, creo que quedaría un poco incompleto si no incorporamos acá también el tema de la violencia intrafamiliar. En mi aprehensión, Presidenta, quizás en el transcurso del debate podamos irlo resolviendo. Muy bien, muchas gracias a la senadora Muñoz. Yo creo efectivamente que en el transcurso del debate vamos a ir viendo, ya el ministro adelantó su opinión, hemos tenido distintas opiniones, efectivamente pareciera que algunas opiniones consideran que tal vez no es bueno que vayan juntas en esta intención de que se pague más que buscar encarcelamiento o en algún otro tipo de sanción, pero en fin, yo creo que lo vamos a ir viendo. Ofrezco la palabra, no sé si alguna senadora quiere hacer uso de la palabra, si no, pasaríamos entonces a comenzar a ver, Pilar, si le parece, no veo uso de la palabra, así que... Colocamos entonces, Presidenta, el comparado. Colocamos entonces, por favor, el comparado. Y ahí ya nos encontramos con la primera indicación de la senadora señora Allende, Muñoz Proboste y Sabat, para incorporar un número nuevo, porque modifican el artículo 2 de la ley sobre abandono de familia, referido a la obligación del demandado de informar su domicilio y todo cambio de domicilio. Entonces, la propuesta es que el abogado patrocinante del demandado, en cumplimiento de la carga legal de las partes de actualizar la forma de notificación electrónica que se ha ofrecido al tribunal, aún en la etapa de cumplimiento y previo a renunciar al mandato, deberá informar al tribunal una forma de notificación válida respecto de su representado. El abogado patrocinante que incumplir esta obligación será sancionado con multa a beneficio fiscal de 3 a 15 unidades tributarias mensuales. Esa es la primera indicación. Muy bien, ofrezco la palabra. Es una obligación para el abogado. Palabra, si alguien quiere pronunciarse. El ministro Presidenta está levantando la mano. Muy bien, señor ministro. Presidenta, muchas gracias. Nosotros compartimos esta inquietud. Tenemos una indicación similar que está más adelante, porque creemos que pareciera mejor que esté ubicada en el artículo 12, como es lo que estamos proponiendo nosotros. Esa es una observación menor, solamente de ubicación, y lo podemos conversar con la Secretaría para ver cuál es el mejor lugar, dadas las características de esta indicación. Nos parece bien circunscribir al abogado patrocinante esta obligación, excluyendo al mandatario como estaba en el origen en la Cámara, pero lo que no entendemos es por qué se reduce de 3 a 5 la sanción. Nosotros teníamos pensado que esto fuera de 5 a 15, pudiera ser de 3 a 15, pero nos parece que el margen de la sanción que se había conversado y que entendíamos, compartíamos con los asesores de ustedes, fuera de que el tope no fuera de 5, sino que de 15. Salvo esa observación, Presidenta, y más la del contexto, no tendríamos otra diferencia. Presidenta. Ministro, le quiero aclarar que fue simplemente un error de tipeo. La idea es que vaya efectivamente de 3 a 15, así que no, en eso no habría problema. Yo sugiero, si le parece bien, que se pueda aprobar y después vemos con Secretaría si efectivamente queda mejor esta indicación ubicada con el artículo 1 o como estaba señalando el ministro en el artículo 12. Puedo también ofrecer la palabra a alguno de los asesores que participó en la discusión si quiere argumentar, pero en principio aclarar lo del tipeo fue más bien un error y en segundo lugar lo que podemos es dar por aprobada si esa fuera la voluntad mayoritaria. Vamos a someter a votación esa indicación y se vería posteriormente cuál es la mejor ubicación. Si hay acuerdo, entonces podríamos ir votando la indicación. Senadora, solo, ¿sí? solo observar que habría que insistir que la forma de notificación válida sea correo electrónico, porque queda muy abierto forma de notificación y podría quedar carta, etcétera, y si queremos primar el correo electrónico debería preferirse ahí.
Lo dice. Senadora von Baer. Quizás, perdón, presidente, quizás estoy equivocada, pero entiendo que el Ejecutivo tiene una indicación parecida a esta en otra ubicación. ¿Cómo lo arreglamos eso? Porque si votamos esta a favor, después viene la otra, ¿no las podemos ver las dos juntas? Tiene razón la senadora von Baer. Sí, tiene razón la senadora. Lo que pasa es que como le dijo que era como, yo entendí que eran prácticamente la misma, pero tiene razón. Veamos las dos a ver si hay una diferencia más allá de la ubicación. Y arreglemos el problema entero de inmediato. ¿Está bien? Bueno. Página 20, página 19 está la indicación 17 del Ejecutivo, página 20 está el texto. Dice, el abogado proponen reemplazar, el inciso 9 propuesto para el artículo 12. El abogado patrocinante o mandatario judicial, en cumplimiento de la carga legal de las partes de actualizar la forma de notificación electrónica que se ha ofrecido al tribunal, aún en la etapa de cumplimiento y previo renunciar al mandato, deberá informar al tribunal una forma de notificación válida respecto de su representado. El abogado patrocinante o mandatario judicial que incumplir esta obligación será sancionado con multa beneficio fiscal de 5 a 15 unidades tributarias mensuales. La indicación agrega, dice, abogado patrocinante o mandatario judicial, agrega esa expresión, y lo demás es igual, salvo también, claro, la multa. Aquí es de 5 a 15 y en la otra quedó 3 a 15. Presidenta. Adelante, ministro. Sí, yo, como había mencionado, no tenemos inconveniente en excluir al mandatario judicial y por eso que nos sumamos a la indicación de ustedes sin problema. Solamente queda y aclarado también el monto, porque no teníamos claridad de que había sido un error del tipeo. Estamos de acuerdo con la indicación que ustedes han presentado, definiendo luego el lugar donde se ubicará, cuál sea más pertinente. Entonces, presidente, sería mejor aprobar la nuestra al tiro nomás. Bueno, iba a proponer, si les parece, que pudiera, si está de acuerdo entonces el Ejecutivo con esta indicación, ya que lo que ellos habían mencionado es lo mismo. Si le parece a la comisión, podemos votar esta. ¿Sí? ¿En la ubicación? Perdón, quizás me perdí algo. Quizás me desconcentré, pero no sé la ubicación. ¿Cuál de las dos ubicaciones? No la hemos visto todavía la ubicación, si en el artículo 2 o aquí. Yo doy la palabra a la Secretaría, no sé si tiene alguna opinión al respecto, ¿dónde la ubicamos? Sí, a ver, es que primero el artículo 2, ¿cierto?, donde las senadoras presentaron la indicación, es el que se refiere al tema de la obligación del demandado de informar, ahí lo dice, al tribunal todo cambio de domicilio, de empleador y del lugar en que labore, etcétera. Entonces, me da la impresión que por eso colocaron ahí que el abogado patrocinante tenga esta obligación, ¿cierto? Y si no, será sancionado. Ahora, en el artículo 12 se refiere al requerimiento de pago al ejecutado. Y dice, el requerimiento de pago se notificará al ejecutado en la forma establecida en tal artículo. Solamente será admisible la excepción de pago y siempre que se funde en un antecedente escrito. Y ahí avanza hacia la página 20, ¿cierto?, en que el Ejecutivo propone reemplazar el inciso 9 que se aprobó en general. El inciso 9 que se aprobó en general dice, en los demás casos, también es un tema de notificación. La notificación se practicará en la forma que el alimentante hubiera indicado, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 23 de la ley que crea los tribunales de familia, y en caso de no haberse señalado forma alguna de notificación o no encontrarse esta vigente, por medio del Estado Diario Electrónico. Aquí en donde el Ejecutivo propone eso, sustituir ese inciso por la obligación del abogado patrocinante. Tengo la impresión de que en el artículo 12 se aborda todos los procedimientos de alimentos, tanto la tramitación como el cumplimiento o ejecución. Yo creo que esa es la razón, entiendo que la sugerencia era ponerlo ahí. Entonces,
que es diferente porque efectivamente el artículo 12 está más referido a la etapa de cumplimiento o ejecución. Entonces, si no hay dificultad, si no hay una opinión discrepante, se puede aprobar como está esa indicación, que hay acuerdo con el Ejecutivo, y colocarla en el artículo 2. Presidenta, no tenemos ningún inconveniente finalmente que quede ahí. Solo una observación que advertimos ahora, que esta obligación dice ahí, como en la línea quinta, previo a renunciar al mandato. Estamos hablando del abogado patrocinante, ya sacamos al mandatario judicial y por lo tanto deberá ser previo a renunciar al patrocinio. Ese alcance técnico creo que sería para perfeccionar el lenguaje de esta disposición, y nos parece bien dejarla tal cual está en este artículo 2 al final, como ustedes lo sugieren. Bien. Si hay acuerdo, entonces la Secretaría puede tomar nota, por favor, Pilar, lo que ha señalado Mucha Justicia de ese pequeño cambio de redacción, hablando del patrocinio, y pongo en votación entonces si estamos de acuerdo con esta indicación. Senadora Muñoz. Sí, que a mí, Presidenta, me hizo sentido lo que señaló la magistrada en relación a que la forma de notificación queda muy abierta, y si queremos ir estableciendo coherencia en los procedimientos, sería importante establecer ahí que la forma de notificación es vía correo electrónico. Creo yo que para no ir dejando abiertos estos mecanismos, porque de lo contrario se puede ir incluyendo una serie de formas de notificación, si no vamos esclareciéndolo en cada uno de los artículos de las notas. Entiendo que es por correo electrónico o en su defecto el que pudiera ser en el diario electrónico. Bueno, a ver, ministro. Sí, si usted me permite, si usted le puede ofrecer la palabra a Milton Espinosa, nuestro asesor, que puede explicar por qué la justificación de la norma tal cual está así, porque está tanto en la indicación de ustedes como en la nuestra. ¿Sí le parece? Muy bien. Adelante, don Milton. Presidenta, por su intermedio. Saludos a la senadora. Las formas de notificación ya se encuentran debidamente reguladas y en detalle en la Ley de Tribunales de Familia. Dicha obligación de señalar una forma de notificación electrónica u otro medio similar está señalado en el artículo 23. Entonces, lo que hace esta indicación es simplemente un amoldamiento muy pequeño respecto del incumplimiento de la obligación de señalar el nuevo domicilio electrónico cuando es modificado o cuando algún mandatario deja de patrocinar a un representado. Más la forma de notificación del procedimiento están reguladas en la Ley de Tribunal de Familia. No sé si la magistrada quiere agregar algo. Sí, pero es que el 23 de los tribunales de familia lo regula bastante amplio, porque dice indicar una forma de notificación válida que facilite. Se ha entendido que si no indica un correo electrónico es por carta certificada, y por eso cuando renuncian al patrocinio y poder los abogados, normalmente la parte queda solo con carta certificada, porque lo único que nos dejan registrado es su domicilio. No nos dejan otra forma. Entonces, lo que dice la senadora Muñoz de agregar, porque en la primera parte se habla de notificación electrónica y su actualización, sería agregar, deberá informar al tribunal una forma de notificación electrónica válida. Es agregar esa expresión porque puede incluir mail, WhatsApp, porque incluso actualmente hemos favorecido mucho la mensajería de WhatsApp como forma de notificación cuando sí lo establecen, y es bastante rápido para algunas personas que no manejan correo electrónico. En eso tenemos que tener claridad, que no todos nuestros usuarios manejan el correo electrónico, pero hay otras vías electrónicas válidas que serían más fáciles. ¿Les parecería incorporar entonces electrónico, como está señalando la magistrada Verónica Villamazal, y así podemos dar por aprobado? Sí. ¿Habría acuerdo? Yo creo que es una buena alternativa y mucho más eficiente para que se paguen las pensiones de alimentos. Muy bien, entonces perdón, sí. ¿Cómo quedaría, magistrada, que no le entendí? ¿Cambiar una sola palabra o no?
Sería agregar donde dice deberá informar al tribunal una forma de notificación electrónica válida respecto de su representado. Una forma de notificación electrónica válida. Ya bueno, hay que verlo. ¿Quiere leerlo, Pilar, para que estemos todos claros? ¿Sí que cómo queda? ¿Lo pudiste poner o no? No, si estoy compartiendo no puedo. Ah, no se puede. Ya. A ver, es que lo dijo muy rápido. El abogado patrocinante en cumplimiento... ¿Pueden volver a poner, perdón, el comparado? Sí, es que lo estamos arreglando el comparado, porque hay que sacarlo para arreglarlo. No lo podemos arreglar ahí directamente. Está bien. Bueno, si puede leerla, entonces así nomás. Lo que yo entendí, porque habló muy rápido la magistrada. Bueno. A ver, el abogado patrocinante, en cumplimiento de la carga legal de las partes de actualizar la forma de notificación electrónica que se ha ofrecido al tribunal a una etapa de cumplimiento y previo a renunciar al mandato, deberá informar al tribunal una forma de notificación electrónica válida respecto de su representado. Y ahí después sigue el abogado patrocinante. ¿Eso es? Ya. Entiendo que eso es. Magistrada, ¿estamos de acuerdo? Eso sería, ¿no? Sí, así sería. Bueno, ya, perfecto. Aclarado esto, entonces, Pilar, ¿podemos someter a votación esta indicación? Presidenta. Sí, perdón, ministro. Sí, yo había sugerido que en lugar de previo a renunciar al mandato fuera al patrocinio. Ahí quedó bien. Sí, perdón, tenía razón. Usted había hablado del patrocinio, no exactamente. Ahí quedó corregido. Gracias, presidente. Ahí quedó corregido. Muchas gracias. Exactamente. Usted lo había dicho anteriormente, ministro. Tiene razón. Bien. Está clara ahora la indicación completa. Ya la han leído. Por lo tanto, Pilar, ¿la sometería a votación? La somete a votación, presidenta. Entonces, senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado entonces la indicación con esas modificaciones que ya se explicaron. Luego, presidenta, viene la indicación número 2 del presidente de la República, que propone modificar el artículo 3 de la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias para agregar en el inciso segundo. Bueno, primero hay que decir que el artículo 3 establece que para los efectos de decretar los alimentos cuando un menor los solicitare de su padre o madre, se presumirá que el alimentante tiene los medios para otorgarlos. En virtud de esta presunción, el monto mínimo de la pensión alimenticia que se decrete a favor de un menor alimentario no podrá ser inferior al 40% del ingreso mínimo remuneracional que corresponda según la edad del alimentante. Tratándose de 2 o más menores, dicho monto no podrá ser inferior al 30% por cada uno de ellos. El Ejecutivo propone agregar lo siguiente: sin perjuicio de lo anterior, el juez, en la resolución que fija o aprueba la pensión alimenticia, deberá expresar su monto en unidades tributarias mensuales de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. No sé si alguna senadora quiere hacer alguna observación. Yo entiendo que esto fue planteado desde el inicio por el Ministerio de Justicia de que quedara en unidades tributarias como una forma de homogeneizar y facilitar el pago. Entiendo que hay acuerdo respecto a esto. No sé si hay alguien que quiere hacer uso de la palabra, si no pasaríamos a votar esta indicación del presidente. Sí, presidenta, y para agregar que en la indicación 7, el presidente de la República a su vez modifica el artículo 6 y le sustituye el inciso segundo diciendo: toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá disponer el pago mensual y anticipado de un monto expresado en unidades tributarias mensuales y señalar el periodo, etc. Sí, eso lo habíamos, ya se nos había anticipado, creo que estamos de acuerdo. Entonces, si no hay palabras solicitadas, le pediría a Pilar que procediésemos a votar esta indicación. Ya, entonces la señora presidenta pone en votación la indicación número 2 del presidente de la República, que ya se le dio lectura, que establece que el juez, en la resolución que fija o aprueba una pensión alimenticia, la debe expresar
el monto en unidades tributarias mensuales. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. A favor. Senadora von Baer. Senadora von Baer. Parece que tuvo un problema de conexión. Sí, porque estaba aquí hasta hace poquito, debe haber tenido un problema de conexión. Sí. ¿Tomó esto, perdón, a la senadora Proboste, Pilar? Sí, sí, presidenta. Ya. Le pregunto a usted entonces, presidenta. Ahí llegó la senadora von Baer. Ahí está la senadora von Baer. Micrófono te lo tiene cerrado, senadora. Disculpe, presidenta, disculpe. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado por la unanimidad de las integrantes presentes, la indicación número 2. Luego viene la indicación número 3 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer para modificar el artículo 4. En el artículo 4 regula, los alimentos provisorios. Por lo tanto, aquí se propone intercalar un inciso nuevo que dice: junto con la resolución que decrete los alimentos provisorios, el tribunal deberá ordenar de oficio y por interconexión la apertura de la libreta de ahorro a la vista. Presidenta. Ministro, por favor. Presidenta, nosotros compartimos lo que aquí se está manifestando. Esto es la necesidad de que una vez que se decretan los alimentos provisorios, el tribunal debe decretar de oficio la apertura de una cuenta exclusiva para el pago de esta pensión. Sin embargo, en el texto de la indicación que ustedes señalan, se dice deberá ordenar de oficio y por interconexión. Bueno, esto es darle una obligación a los jueces de que actúen online y no siempre pueden hacerlo. No es esa la forma como necesariamente actúan los jueces. Y por lo tanto, queremos sugerirle un texto que ustedes pudieran corregir a proposición de ustedes mismas para perfeccionar esta misma indicación, que podría decir así: el tribunal, inmediatamente después de decretar los alimentos provisorios de oficio, deberá ordenar a la entidad financiera correspondiente la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. Eso satisfaría el mismo objetivo de lo que ustedes están planteando, eliminándole lo de la interconexión, que no pareciera ser el lenguaje más adecuado, a pesar de que entendemos la idea, para la forma como proceden los tribunales. Esa sería una sugerencia, presidenta, para ustedes. Muy bien. Yo creo que cumple lo importante, que es lo que perseguíamos, entiendo, perdón, por la indicación era el tener esta apertura de libreta de ahorro a la vista. Creo que eso es como lo esencial. Ahora, pareciera que es razonable lo que está planteando el ministro, porque no necesariamente se hace por interconexión. Si hubiese acuerdo con las senadoras, podríamos acoger lo que nos está sugiriendo el Ejecutivo, dado que tiene el mismo sentido nuestra indicación, pero soslaya el tema de la interconexión. ¿Habría acuerdo, senadoras, como para acoger lo que dice senadora von Baer? El micrófono. Ahí. Muy bien. Sí, disculpe, presidente, es que tengo una duda. Nosotros ahí decimos que tiene que ser de oficio la apertura de una libreta de ahorro, pero no estamos planteando en qué entidad. Entiendo que la conversación había sido respecto al Banco del Estado o está quizás en otra parte y yo estoy con una confusión. Senadora, ¿puedo pedir la palabra para 2 puntos? Por supuesto, magistrada, adelante. Bueno, ahí aclarar 2 puntos. Nosotros tenemos convenio actualmente con Banco Estado, ya no hablamos de libreta, hablamos de cuenta vista Banco Estado para pago de pensiones de alimentos, que es un convenio especial que tiene el Poder Judicial con Banco Estado,
como dice el ministro, no es por interconexión porque la persona debe ir a celebrar su contrato de cuenta bancaria, por ende no lo podemos mandar exclusivamente por interconexión, es la persona quien lleva su oficio y abre la libreta en la entidad correspondiente. Entonces yo lo haría más abierto por si en el futuro el tipo de cuenta cambia, no haya que cambiar la ley, sino que diga cuenta u otra contrato bancario que asegure el pago exclusivo de las pensiones de alimentos, para que no quede solamente libreta de ahorro a la vista, por si en el futuro puede ser, hemos pasado por chequera electrónica, hemos pasado por libreta de ahorro a la vista, han habido distintas formas en este contrato, en este convenio con el Banco Estado. Senadora von Baer. Perdón, magistrada y ministro, no lo tenemos que dejar amarrado al Banco Estado. Entiendo que eso tendría lo positivo de que se puede oficiar al Banco Estado si es que lo hizo o no lo hizo, porque es una entidad estatal, y en el caso en que se deje abierto, no sé si queda claro que el Banco Estado puede ser cualquier otro banco, y no sé si eso genera otro tipo de problemas. Entonces, mi pregunta es si es que debiéramos dejar en la ley que esto es un instrumento bancario, me parece bien, abierto, la mejor redacción. Mi consulta tanto a la magistrada como al ministro es si es que no debiera quedar acá Banco Estado como la entidad donde hay que abrir esta cuenta o lo que sea, porque entiendo que ahí es más fácil después pedir de oficio la información. Es una duda, porque hoy día el convenio con el Banco Estado, pero quizás es malo dejarlo cerrado. Quisiera saber la opinión del ministro y de la magistrada respecto a dejar el Banco Estado específicamente en la ley. Gracias, presidente. Sí. Presidenta. Bien, vamos a darle la palabra entonces al ministro de Justicia, pero yo entiendo cuando habló de una nueva reacción, habló de la entidad financiera correspondiente, no mencionó específicamente Banco Estado. Le ofrezco la palabra, ministro. Así es, presidenta. Yo creo que, como lo ha dicho la magistrada, es el Poder Judicial el que establece los convenios con quién. Y opera con el Banco del Estado por convenio, pero el día de mañana vaya a saber uno cuál pudiera ser la entidad financiera correspondiente más adecuada. Por eso nosotros proponemos dejar, como se ha sugerido, que se ordene a la entidad financiera correspondiente, y eso lo fijará el Poder Judicial con quien corresponda, y también, como ha señalado la magistrada, que sea lo más amplio posible, ¿no? La apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. Creemos que así se cumplen con los dos objetivos y queda el Poder Judicial con la mayor flexibilidad para ir fijando la entidad financiera correspondiente o el instrumento que requieran para cumplir esta obligación. Creemos que así se cumplen las dos inquietudes que se han manifestado en este debate. Muy bien, agradecemos al ministro la aclaración. Siendo así, si hay acuerdo, podríamos someter a votación esta indicación redactada en la forma en que fue redactada, digamos, cumpliendo lo que nos proponíamos, pero quedó, creo que, mejor redactada y supera las dos cosas que las han planteado. Creo que es bueno dejarlo abierto, más flexible, porque le deja al tribunal la condición de hacer contratos con quien estimen pertinente, o incluso el instrumento también. ¿Habría acuerdo? Entonces, Pilar, ¿podríamos votar, por favor? Presidenta, yo tengo una inquietud en relación a por qué no dejar establecido ordenar al Banco Estado de Chile o a otra entidad financiera correspondiente, porque el Banco Estado tiene presencia en todo Chile, y además, si, como dice la magistrada, hay ya un procedimiento, una forma de interactuar en estos casos con el banco, yo creo que sería bueno indicarlo acá, en mi opinión. ¿Cuál es la opinión de Ahora von Baer. La opinión de la magistrada? Tiene el micrófono cerrado. Ahí. Yo creo que, como señalaba el ministro, debería ser la entidad financiera correspondiente, porque estos convenios se van licitando. Efectivamente, siempre se ha priorizado el Banco Estado porque es el que tiene en todo Chile, las cajas vecinas facilitan el pago también. Pero no sabemos cómo va a ser a futuro, por ende el que quede la entidad financiera correspondiente me parece
adecuado, la entidad financiera a lo mejor especificar con quien se tenga el convenio, porque aquí hacer ver que la gracia de este convenio, la apertura, que nos permite luego en la etapa de cumplimiento la interconexión y que no quede sujeto al secreto bancario, porque nos informan en la cuenta los movimientos sin que la persona nos tenga que aportar su cartola. Entonces, por eso tiene que ser con la entidad que nosotros tengamos el convenio y con el que la persona, la alimentaria, firme el contrato, porque tiene que firmar este contrato donde acepta que nos remitan la información. O sea, si entendí bien, magistrada, ¿usted está de acuerdo en dejarlo abierto, digamos, con la ordenar a la entidad financiera correspondiente, no necesariamente en este momento poner Banco Estado, sino que dejarlo abierto de manera que hoy día es así, a lo mejor otro día puede no ser así, más allá que entiendo la inquietud de la senadora Muñoz, porque efectivamente y por algo ustedes tienen justamente un contrato con el Banco Estado, porque es el banco que está presente en todo el país, en casi todas las regiones, o en casi buena parte de las comunas, incluso, no solo en las regiones, sino que en las comunas. Entonces, es importante, fin, ¿habría acuerdo dejarlo así? No sé si la senadora Muñoz va a insistir, no sé cómo lo solucionamos. Dejémoslo así, presidenta, para que vamos a... La realidad, la vida dirá la última palabra. Pero yo recojo y creo que todo entiende su observación, senadora Muñoz, porque efectivamente el Banco Estado cumple ese rol social, que es lo que uno espera, por algo llamamos Banco Estado, pero en fin. ¿Habría acuerdo entonces para proceder a votar? Pilar. Presidenta, ya. La presidenta pone en votación entonces la indicación con modificaciones, por supuesto, como está ahí en rojo. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes. Enseguida, la indicación número 4, dirigida al artículo 5. El artículo 5 establece que el juez, cuando provee la demanda, ordena que el demandado acompañe, dice, en la audiencia preparatoria, las liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto a la renta, etcétera, o sea, su situación económica o su capacidad económica. Entonces, las senadoras proponen intercalar el siguiente inciso. Con la sola resolución que provea la demanda, el tribunal podrá oficiar al Servicio de Impuestos Internos, Previred, entidades bancarias, Conservador de Bienes Raíces, Tesorería General de la República, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Pensiones, Comisión del Mercado Financiero y otras que pudieran aportar antecedentes para que informen acerca de la capacidad económica del demandado dentro de 5º día. Bueno, creo que queda bastante claro la intención de esta indicación, que es facilitar todas las entidades con las cuales pudiera accederse a esa información y poder realmente lograr para conocer en detalle, por llamarlo de alguna manera, o la situación real, en este caso, del alimentante. Ofrezco la palabra si alguien quiere señalar algo. Presidenta. Muy bien, si no hay... Sí, ministro. Sí, presidenta, nosotros compartimos el sentido que tiene esta indicación, solo que por lo que he podido apreciar de las conversaciones que ha tenido nuestro equipo con sus asesores, advierten que no siempre puede ser necesario que esto ocurra, porque puede que la demanda esté bien estructurada y que tenga y contenga todos los antecedentes necesarios y puede ser inoficioso hacer esta petición de antecedentes a todos estos organismos. Entonces, lo que se sugiere es que más que el tribunal podrá oficiar, se diga el alimentario podrá solicitar al tribunal que ordene oficiar, dejar la iniciativa de la solicitud en el alimentario, para que si no están todos los antecedentes pueda requerirse a todas estas instituciones. Y lo mismo, ¿qué es lo que se le está pidiendo? Que pudieran aportar antecedentes, más bien precisar antecedentes útiles para determinar los ingresos mensuales del alimentario. Y por lo tanto, que eso sea la norma como quede redactada, ¿no? Más que informar acerca de la capacidad económica del alimentario, del alimentante, decir
que pudiera aportar antecedentes útiles para determinar los ingresos mensuales del alimentante para que informen dentro de 5.º día. Entiendo que esta redacción ha sido conversada con los asesores y que pudiera perfeccionar la misma iniciativa que ustedes están planteando por las razones que he mencionado. Le voy a ofrecer la palabra a la magistrada. Por favor, magistrada, adelante. Gracias, senadora. Bueno, aquí dos cosas. Nosotros tenemos interconexión con Previred y muchos tribunales con la sola presentación de la demanda incorpora al proceso el informe de Previred. Y debo decir que en muchas ocasiones ha determinado incluso el retiro de demandas porque están pidiendo una pensión mínima, un 40%, y nos hemos encontrado, y no es pocas veces, con ingresos muy superiores al 1.000.000, 2 millones de pesos y retiran la demanda para poder hacerla de nuevo. Lamentablemente son muy pocas las demandas que cuentan con toda esta información mínima y además, aunque cuenten, no es un elemento probatorio porque lo pueden indicar, pero no tiene la prueba suficiente para que nosotros podamos considerarlo al fijar los alimentos provisorios. Y esto determina que al no tener esa información, nosotros nos ajustemos normalmente a la pensión mínima, al 40%, y muchas veces al alimentante le conviene demorar la causa porque es una pensión bastante menos de lo que podría o debería pagar si tuviéramos mejores antecedentes de sus ingresos. Por ende, para mí, para la asociación, es un aporte que se pueda e incluso que se deba descargar la información que tenemos por interconexión, como es Previred, con la sola presentación de la demanda y que se oficie o de manera oficiosa a las entidades que ahí se indican para obtener una mejor información. Es óptimo en la gran mayoría de las causas. O sea, yo estoy escuchando a la magistrada y veo que prefiere que sea así. Con la sola presentación al tribunal se pueda oficiar y no, aún con el riesgo que algunas sean inoficiosas, por llamarlo de alguna manera, porque el Ejecutivo más bien estaba planteando que el demandante pueda decidir a qué instituciones va a oficiar, pero siempre eso es muy complicado para el demandante, normalmente no tiene toda la información, en fin. Yo creo que no está mal como lo pusimos en el sentido que con la sola resolución que provea la demanda, el tribunal podrá oficiar. Ofrezco la palabra. Senadora. Senadora Proboste. Yo quisiera, por su intermedio, preguntarle a la magistrada, porque a nosotros nos gusta más la redacción del texto que está en negro, que es con la sola resolución que provea la demanda. Sin embargo, me gustaría saber, porque como es facultativo, podrá oficiar, ¿qué pasa si no lo hace, digamos, el tribunal? Nos gustaría que esto no fuera tan facultativo, digamos, sino que con la sola resolución que provea la demanda, el tribunal deberá oficiar al Servicio de Impuestos Internos, Previred y todo lo demás, con el objeto de que informe la capacidad acerca de la capacidad económica del demandado. Entonces, ¿cómo lo ve ella, digamos, si es que se le cambia este carácter más facultativo por imperativo a los tribunales? Y vamos a ofrecerle la... Perdón. Uno puede dejar abierta un poco la puerta para que si el tribunal no lo hace, el alimentario también lo pueda solicitar. Muy bien, es una buena observación. Yo me imagino que también la reacción es por un tema de admisibilidad, pero él podrá, pero en fin. A ver, la magistrada le ofrecemos la palabra, porque son dos temas muy unidos. Perdón, senadora von Baer, si quiere ante la magistrada. Senadora von Baer. Sí, es que a mí no me quedó claro, presidenta, por su intermedio, lo que planteaba la magistrada, si es que ella está más bien por la indicación tal como está, o prefiere lo que está planteando el ministro. Eso es lo que a mí me gustaría que quedara claro. Y entiendo que la indicación está planteada de esa manera, tal como usted lo dice, porque si no sería inadmisible. Magistrada. A ver, en cuanto a lo que pregunta la senadora Proboste, creo que el podrá es mejor por la cantidad de instituciones que indica este inciso, ya que no siempre tendremos la información necesaria para oficiar a todas.
¿ya? Porque no tenemos la información en qué banco tiene cuenta, hay temas que va a ser inoficioso o el conservador de bienes raíces, y ahí va a depender de la demanda, la información que nos pueda aportar, a dónde dirigimos. Alguna, como dije antes, Previred, puede ser, deberá descargarla, porque eso es una información que nosotros tenemos en línea y que se puede descargar, y muchos tribunales dentro de la asociación, dentro de nuestras buenas prácticas, esta actuación oficiosa de descargar esta información está recomendada. Entonces, pero hay otras instituciones que necesitamos una información adicional para poder hacer el oficio. Los que podemos hacerlo con la pura demanda y el RUT es el Servicio de Impuesto Interno, Previred, Superintendencia de Pensiones, pero la Superintendencia solo nos informará la AFP a la cual se encuentra afiliada, por ende bastaría con el de Previred y descargarlo. Entonces, es eso más que nada lo que podemos obtener. A lo mejor la Superintendencia si recibe o no alguna pensión vigente, pero es mejor el carácter de podrá. Y en cuanto a lo que pregunta la senadora von Baer, como asociación preferimos la indicación de las senadoras de que podrá oficiar y no que sea requerimiento de parte, porque facilita bastante una actuación de oficio, una economía procesal, nos permite contar con mayores herramientas para que en la primera audiencia preparatoria podamos proponer bases de conciliación más equitativas para un posible fin anticipado del proceso. Muchas gracias, magistrado. Ofrezco la palabra. Presidenta. Sí, ministro. Sí, está bien. Yo creo que es razonable que los tribunales puedan de oficio hacer este requerimiento de información, pero en ningún caso se lo restringiría a las partes, al alimentario. En consecuencia, pudiéramos, si vamos a tomar la indicación de la senadora, pudiera decirse con la sola resolución que provee la demanda, el tribunal podrá de oficio o a solicitud del alimentario oficiar a obtener el resto, de manera que se abra la posibilidad de que el alimentario lo requiera. Y la otra duda que tenemos es que se está diciendo respecto del objeto de lo que va a oficiar, que le pueda solicitar antecedentes para informar acerca de la capacidad económica del demandado. Aquí hay una situación que pudiese, por la amplitud de lo que se está pidiendo, toparse con el problema del secreto bancario. Por eso nosotros hemos sugerido que se redacte diciendo pudiere aportar antecedentes útiles para determinar los ingresos mensuales del alimentario para que informen dentro de 5 días. Sugerimos también que se abra ese debate para ver cuál es la más adecuada. No sé si la magistrada estará de acuerdo con una u otra por la precisión que tiene nuestra indicación de definir antecedentes útiles que permitan definir y determinar los ingresos mensuales del alimentario, del alimentante. Tengo la palabra a la magistrada, entonces, para escuchar su opinión. Sí, los ingresos útiles, pero no le agregaría la expresión mensual, porque como sabemos, nosotros podemos sacar el promedio de los últimos 6 meses de acuerdo a la ley, elementos útiles para determinar las capacidades. Y a mí me parece que es buena la expresión, porque la ley de secreto bancario también exime en algunos ítems para las pensiones de alimentos. Entonces los bancos informan de acuerdo a la ley, con partidas precisas y determinadas, que es lo que permite para la ley de alimentos. Así que elementos útiles para determinar la capacidad económica del demandado me parece correcto. Bien, o sea, solo sugiere sacar mensualmente, los ingresos mensuales, porque podría sacarse, como dice la magistrada, un promedio de los últimos meses, en fin. Eso es lo que entendí, ¿no, magistrada? Sí. Sí, yo creo que ahí queda abierto para que nosotros podamos redactar un oficio tipo que responda a los requerimientos de la ley del secreto bancario, etcétera, y nosotros podemos ajustarnos a esos antecedentes, y los bancos se ajustan en su respuesta, casi nunca se han excedido en la respuesta. Entonces, vamos a tener que pedirle a la Secretaría que haga
Esto, bueno, ya hubo una corrección inicial de oficio a solicitud o a solicitud del alimentario, bien, y después entonces agregar antecedentes, eso, la parte y final. otras que pudieran aportar antecedentes útiles, eso es lo que yo entendí por Eso parte de la es, magistrada, exacto, tiene que para agregar que esa informen parte. acerca de la capacidad económica, no, aportar arriba. No, sí, antecedentes útiles para determinar los ingresos sin poner mensuales. allá, Presidenta, una consulta. los ingresos. Una consulta, Presidenta. Senadora Muñoz, sí. Sí, ¿existen criterios estándares para definir cuáles son los antecedentes útiles para definir una pensión alimenticia? Sí. Ministro, no sé si, o la magistrada, ¿quién Presidenta. duda de la senadora Muñoz? Ministro. Sí, Presidenta, aprovecho de decir que hay que corregir al principio donde dice podrá oficiar de oficio, no, podrá ordenar de oficio o a solicitud del alimentario para evitar la... Sí, de acuerdo, cacofónico ahí. Respecto de lo que se trata, es como bien decía la magistrado, es poder contar con los antecedentes que sean útiles para saber cuáles son los ingresos del alimentario. Y efectivamente el objetivo es poder definir cuáles son los ingresos mensuales, por eso decíamos nosotros mensuales, pero si se estudian los antecedentes de los últimos 6 meses, ahí se va a poder ver cuáles son los ingresos relativamente permanentes que tenga, porque puede tener un ingreso por una sola vez, por una situación determinada, y eso nos sirve para determinar la pensión de alimentos que es mensual. Por eso los antecedentes útiles de carácter económico que permitan conocer los ingresos del alimentante es lo que permite finalmente definir la pensión de alimentos. Por eso creo yo que queda bien la solicitud de antecedentes útiles para determinar los ingresos del alimentante. Antecedentes útiles que permitan determinar los ingresos del alimentante. Porque eso es lo que va a permitir definir la pensión mensual que va a decretar el magistrado o la magistrada. Le ofrezco la palabra a la magistrada que tiene la mano levantada. Perdón, no la bajé, pero de acuerdo con el, sí, de acuerdo con el ministro. Una reacción. Además, esto nos permite, cuando nosotros vemos aumentos o rebajas, tenemos que ver el periodo anterior también. Entonces, lo importante es no determinar el periodo y en cada oficio los tribunales establecen qué periodo consultan. Muy bien. ¿Habría acuerdo entonces para someter en votación, tal como lo haya eficientemente la Secretaría incorporado en letra roja, digamos, los cambios de esta indicación? Sí, Presidenta. Lo leo, Presidenta, rápidamente. Léalo nomás de nuevo, Pilar, por favor, para que no haya confusión. ¿No queda bien ahí? Ah, ya que no habían dado otra... Ya, podrá... A ver, con la sola resolución que provea la demanda, el tribunal podrá, de oficio o a solicitud del alimentario, solicitar o requerir, ahí no sé, al Servicio de Impuestos Internos, Previred, entidades bancarias, Conservador de Bienes Raíces, Tesorería General de la República, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Pensiones, Comisión del Mercado Financiero y otras que pudieran aportar antecedentes útiles que permitan determinar los ingresos del alimentante dentro de 5º día. Eso es. No sé si solicitar o requerir, que es más indicado. Me dice que no borrar, ordenar. Perdón, Presidenta, pero el Ejecutivo me manda a decir que habría que decir, con la sola resolución que provea la demanda, el tribunal podrá ordenar. No, parece aquí, que la magistrada igual está de acuerdo. Ordenar, ahí, sí, para que lo vean. Podrá ordenar. Dicho antes, de oficio o a solicitud del alimentario. No, queda raro. Estaba mejor como estaba antes. Sí, sí. No, porque con la sola resolución que provee la demanda, el tribunal podrá ordenar de oficio a solicitud del alimentario al Servicio de Impuestos Internos, Previred, entidades bancarias, Conservador de Bienes Raíces, Tesorería General de la República. Claro. Está bien ordenar. Sí, pero falta entonces... Está
al Servicio de Impuestos Internos. Con la sola resolución que provea la demanda. Tendría que ser que puedan aportar antecedentes útiles, no sé. Claro. Porque aporten antecedentes, que O que aporten aporten antecedentes. Así es. antecedentes. Que aporten antecedentes. Útiles. Ordenar que aporten antecedentes. Ahí sí. Borrar pudieran ahí abajo. Claro. Claro, Abajo. que aporten antecedentes, entonces. No, abajo. Abajo. ¿Y dónde dice? ¿Y otras que pudieran aportar? No. Ahí justamente, que borrar aporten, pudieran, eso. que aporten. Que Que aporten. aporten antecedentes útiles. Claro. Sí, pues si le está ordenando, ¿cierto? Pues, que aporten Ya, con la antecedentes. sola- el tribunal podrá ordenar de oficio, a solicitud del alimentario, a todas esas entidades que aporten antecedentes útiles que permitan determinar los ingresos del alimentante dentro de 5 días. Una consulta al ministro y a la magistrada. Nosotros hablamos de ingresos y no sería también conveniente hablar de patrimonio, porque el conservador puede tener los antecedentes que pueda decir si tiene propiedades a su nombre, lo cual no necesariamente es un ingreso, pero es importante. Entonces, es más amplio si se habla de ingresos y patrimonio. Si habría acuerdo con eso, porque yo entiendo que esa es la idea, por lo menos yo estoy expresando, de que no se limite solamente a ingresos, porque puede tener efectivamente propiedades. ¿Y qué está arriba de eso? Espérate. Senadora, No sé. Ministra. la magistrada. Sí. Que sí, que determine ingresos y o capacidad económica del demandado, porque en capacidad económica está el patrimonio, los activos ya. y de los... ¿Ministro tiene alguna opinión sobre esto? Porque yo le agregaría entonces su capacidad económica. Sí, el problema es que para poder determinar una pensión de alimento, el elemento central que influye en él es el flujo mensual de ingresos que tenga. El hecho de que tenga una propiedad no necesariamente va a incidir en el flujo mensual que va a poder pagar. Entonces, claro, es mejor tal vez que se incorpore la capacidad económica para tener la dimensión, pero realmente al final la definición de el pago de una pensión tiene que ver con el flujo mensual. Por eso que decíamos, los ingresos que tenga, de repente puede tener, no sé, un premio que lo saca una vez cada 3 años. Eso no permite definir un flujo mensual, ¿no? Y por eso lo que necesitamos saber son los ingresos que tiene para sustentar un flujo mensual. Que tenga una casa de un mayor o un menor valor, no sé cuánto va a incidir en la posibilidad de definir una pensión de alimentos mensuales. Es complejo el tema, Presidenta. Yo entiendo, claro, que si tiene una casa de 2.000 millones de pesos y no puede pagar una pensión de alimentos, uno debería decirle, oiga, ¿cómo es eso? Tiene que sacrificar ese patrimonio de alguna forma, tiene que hacer una casa de 1.000 millones y así va a poder pagar la pensión. Entiendo ese tema, pero la dificultad estriba en que lo que los tribunales van a poder determinar tiene que ver con el flujo de ingresos que tenga. Esta es la dificultad que tiene de poner la capacidad económica, que puede ayudar a configurar un panorama, pero el determinante va a ser siempre el flujo. Senadora. Sí, magistrada, le ofrezco la palabra. Solo para agregar que por ley de renta hay muchos elementos, bienes, vehículos, camiones, incluso predios rurales que nos permiten determinar presunciones de ingresos y renta, y por eso es importante tener esa información. Y también en muchas ocasiones determinados inmuebles se establecen por la vía de usufructo de la propiedad como parte de la pensión de alimentos, por eso es importante. Los conservadores de bienes raíces y comercio también nos informan sobre sociedades constituidas, y todo esto permite un análisis de la capacidad económica en general y presumir ingresos mensuales. Por eso es importante no limitarlo a la expresión ingreso, porque de eso podría excluirse, por ejemplo, el conservador para informarnos, el registro civil para informarnos las inscripciones de vehículos motorizados, que son importantes en muchas pensiones de alimentos donde las personas son independientes y no tenemos cómo acreditarle un flujo mensual estable o fehacientemente.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado la magistrada, por eso yo tenía la inquietud de cómo ampliar, no solo se limitara a ingresos, porque hay veces que los alimentos no se determinan solo por el flujo, sino por la capacidad económica, y puede darse ese caso que pueda tener una propiedad de 2.000, perdón, en fin, UF o lo que sea, y no está pagando el mínimo, en fin. ¿Habría acuerdo para incorporar capacidad económica? Sí, Presidenta, los ingresos y capacidad económica del alimentante. Muy Nosotros bien. no nos oponemos, al contrario. ¿Cómo? No nos oponemos, Presidenta, al contrario. Parece... No se opone, no se opone. Bien, no se opone. No se opone, perdón, es que le oía mal, ministro. No se opone. Oponemos, dice. Está bien, Ya, perfecto, no nos oponemos, le oía mal. Muy bien, entonces Presidenta, podríamos incorporar para que podamos ya... Sí, está ahí agregado. definitiva. Lo último que el Ejecutivo hace una observación que tienen razón. Dice, con la sola resolución que provee la demanda, el tribunal podrá ordenar de oficio solicitud del demandante, dice. Porque esto está recién en la fijación de los alimentos provisorios. Esa es la explicación Sí. de que hay. Entonces todavía no se ha determinado el alimentario. Entonces dejarlo solo en demandante y bueno, y lo que se agregó ahora. Antecedentes. Agreguemos lo último, por favor. Determinar los ingresos y la capacidad económica del alimentante Eso. dentro de quinto día. Tendría que Bien. ser de... Puesta Y esa redacción, ahora podemos someter la votación. Pilar, por favor. Ya. Entonces, la presidenta pone en votación esta redacción que se realizó con toda la comisión y el Ejecutivo. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Espérese, presidente, que parece que está la senadora Sabat. ¿Sí? Sí, Senadora no. Sabat. Sí. A favor también, secretaria, muchas gracias. Senadora Bienvenida, senadora Sabat. Lamentablemente, Gracias, presidenta. esta sesión termina ahora a las 12. Sí, sabe. estoy hace un ratito, Comisión. pero no quería importunar la discusión, pero estoy al tanto No. porque mi abogada ha estado trabajando con todos los asesores, presidenta. Muy bien, muchas gracias, senadora Sabat. Entonces, llegamos hasta aquí. Bueno, algo avanzamos, creo que ha sido importante, y agradecerle realmente a la magistrada porque su presencia nos ayuda muchísimo con la experiencia cotidiana que tienen los tribunales de justicia y, por cierto, la mirada atenta que tiene el ministro de Justicia a las indicaciones. Así que yo creo, y el trabajo que se hizo con los asesores, yo creo que eso nos ayuda, y está también presente la ministra de la Mujer. Así que creo que hemos podido ya ir avanzando y ese es más o menos lo que vamos a continuar así, o sea, revisando cada artículo que tenga indicaciones y escuchando la opinión, por cierto, del Ejecutivo, de nuestros asesores que han trabajado junto al Ejecutivo. Viendo... Sí, Sí, senadora señora, Sabat. un minutito. Mire, yo quiero solamente a modo de información y agradecimiento contarles que estoy por la semana pasada más o menos cumpliendo mi periodo de prenatal. Entonces yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que ha sido corto, pero que hemos estado compartiendo juntas, unidas en esta comisión. Voy a tratar de estar en cada una de las sesiones, pero siento también que en modo pandemia, con esta tremenda guata que tengo, he estado con además algunos como síntomas, como que no me han permitido viajar a Valparaíso por lo mismo, por restricciones del doctor, pero quería solo darme este espacio para agradecer todo el tiempo que ha sido corto, pero que me ha tocado compartir con ustedes en esta comisión, que de verdad ha sido una experiencia muy agradable y que voy a hacer lo posible dentro de todas las condiciones que les comento para seguir participando en cada una de las votaciones y si no, pedir el reemplazo pertinente. Pero solamente era modo de información, presidenta, de que supieran de que no voy a Valparaíso, no es porque no he querido, sino que es netamente por el embarazo y que ya estamos en la recta final, así que era solamente eso. Agradecer las palabras a la senadora Sabat, por supuesto siempre será bienvenida y desearle, sobre todo en esta etapa final, que normalmente es difícil a veces, tan pesadita, por decirlo de alguna manera, entre la ansiedad y que crece cada día más el bultito que va dentro, así que por supuesto desearle lo mejor a la senadora Sabat, ojalá nos pueda acompañar, que esté presente con nosotros, agradecemos su presencia y como yo decía, agradecerle muy encarecidamente a la magistrada Verónica Bimasal y por supuesto
al ministro de Justicia y a la ministra de la Mujer. Así que habiéndose cumplido el objeto, Presidenta. se va a levantar. Mucho éxito, senadora Sabat, que salga todo. Gracias. Esperamos verla. Muchas gracias. Muy bien, Marcela. Gracias. Lo mejor, lo mejor. Una linda- Hasta luego. Muchas bendiciones.